comenzamos esta grabación en la que nos vamos a centrar, nos vamos a detener en aspectos puramente gramaticales de la lengua. No por ello intentaremos que sean aburridos, sino todo lo contrario. Vamos a hablar de los determinantes y vamos a hablar del verbo y sus diferentes características. Vamos ya directamente al tema que nos ocupa en este vídeo, los determinantes. Bien, en primer lugar vamos a explicar qué es un determinante. Como vemos en estas oraciones de ejemplo, todas estas palabras marcadas en rojo son determinantes. ¿Por qué? Pues porque siempre acompañan, como vemos, a un sustantivo o nombre. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es un sustantivo o nombre? Es aquella palabra que nos sirve para nombrar una persona, un nombre de persona, un animal o un objeto. Entonces, por ejemplo, coche es un sustantivo, Antonio es un sustantivo, Ramírez es un sustantivo, lápiz es un sustantivo, jirafa es un sustantivo, etcétera, etcétera. Todas esas palabras que utilizamos en castellano para nombrar animales, personas o cosas son sustantivos, y las palabras que acompañan a los sustantivos, que la determinan en este caso, porque nos dicen si, siguiendo con estos ejemplos, el coche lo conocemos, no lo conocemos, está aquí al lado, no está aquí al lado, cuántos hay, etcétera, etcétera. Todas estas palabritas que van acompañando a los sustantivos son determinantes, y vamos a ir viendo cuáles son, porque hay varios tipos. Hay una cuestión importante que tenemos que saber, y es que el determinante coincide en género y número con el sustantivo al que acompaña. Me explico. En la primera oración, el coche es de Antonio. Coche es un sustantivo masculino singular, con lo cual el determinante que va acompañándole, en este caso él, también va a ser masculino singular. Si yo en esta oración cambiase coche por coches, ya no podría decir él, tendría que decir los. Si pongo coches, estamos hablando de que sería un sustantivo masculino plural, entonces tendría que colocar el determinante los, que también es masculino plural. Entonces, conclusiones. Determinante acompaña siempre a un sustantivo y también cambia si cambia el sustantivo. Es decir, coincide en género y número. Género ya sabemos que puede ser masculino singular, y número, género es masculino o femenino, y número singular o plural. También, si nos fijamos en este cuadro, tenemos que comentar algo también de mucha importancia, y es que no podemos nunca confundir un determinante con un pronombre, aunque se parezcan. Es muy sencillo. Los determinantes siempre van a aparecer acompañando a sustantivos. Aquel coche, ningún coche, el coche mío, el coche tuyo, varios coches, etcétera, etcétera. Pero si estas palabras no van acompañando un sustantivo, entonces no hablaremos de determinantes, sino de pronombres, por ejemplo. Imaginemos una oración como la siguiente. Aquel es de Antonio. Si yo digo aquel es de Antonio, la palabra aquel no estaría acompañando a nada. Cuando no acompaña a nada, está sustituyendo, porque podemos sustituir a la palabra coche o a cualquier otra palabra o sustantivo que sepamos que estamos sustituyendo. Aquel es de Antonio. Si decimos esa oración, aquel ya no es determinante, sino pronombre.
Otro ejemplo. Ayer vimos a varias personas. Bien, la palabra varias es determinante porque va acompañando a personas. Bien, y entonces personas es femenino plural y varias igual. Pero si yo digo ayer vimos a varios o ayer vimos a varias, varias ahí ya no es determinante porque no va acompañando a ningún sustantivo, va solo. Estará sustituyendo a personas o a cualquier otra cosa. Entonces, aunque ahí también sea femenino plural o masculino plural, ya sustituye, no acompaña. Si sustituye, entonces estamos hablando de pronombres, no de determinantes. Eso es importantísimo para saber distinguir determinantes de pronombres. Veremos algún ejemplo más adelante. Bueno, vamos a empezar a distinguir los diferentes tipos de determinantes que tenemos. El primero es el artículo, uno muy conocido. El artículo lo dividimos en dos. Tenemos artículos determinados y artículos indeterminados. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver estas dos oraciones. El lápiz rojo, un lápiz rojo. El artículo el, la, los, la serían los artículos determinados. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de algo que conocemos. Por ejemplo, si yo digo el lápiz rojo, a quien le esté hablando, dame el lápiz rojo. Sabe perfectamente a qué lápiz me estoy refiriendo, porque compartimos esa información y sabemos cuál es. Es decir, conocemos el sustantivo al que nos referimos. Entonces, el, la, los, las son definidos o determinados, artículos definidos o determinados, ¿vale? Un lápiz rojo puede ser uno cualquiera, es decir, no lo tenemos por qué conocer. Entonces, un, una, uno, unas o unos son los artículos indefinidos o indeterminados. Es decir, que el sustantivo al que acompaña no es conocido. Por ejemplo, yo puedo decir, acaba de pasar un perro delante de la puerta. Si yo digo un perro, evidentemente es un artículo indefinido o indeterminado, porque no lo conozco, no sé de qué perro estoy hablando. Pero si yo dijese, acaba de venir el perro, a quien le diga esa oración ya sabe a qué perro me refiero, porque estoy determinando el perro. Es decir, estoy utilizando un artículo definido o determinado. Bien, entonces para lo que conocemos utilizamos el artículo definido o determinado, para lo que no conocemos indefinido o indeterminado. Entonces el artículo es el primer determinante que vamos a ver. Seguimos. Ya tenemos aquí una marca de atención, no podemos saltarnos esto sin hacer una aclaración aquí, y es que esto también lo sabemos, pero conviene recordarlo. Siempre que tengamos un sustantivo femenino que empiece por A tónica, es decir, que caiga el golpe de voz en la primera A, no podemos utilizar un artículo femenino. Por ejemplo, alma. El golpe de voz cae en la primera A. Alma. No decimos alma. Alma. Siempre tiene que ir con un artículo masculino. No decimos la alma, ¿vale? Sería incorrecto decir la alma o la hacha o la águila, sino siempre artículos masculinos. Un águila, el hacha, el alma. Lo mismo pasa con aula, la palabra aula. No decimos la aula, sino el aula. También a veces utilizamos adjetivos que se sustantivan, es decir, le ponemos delante el artículo neutro, que es lo, siempre lo bueno, lo bonito, lo barato, lo cómodo, lo honrado, etcétera, etcétera. Y otra que también sabemos son los artículos contractos, vienen aquí en mayúsculas, contractos. Contracto viene de contraer, de hacer más pequeño, como son al y del.
Vamos a fijarnos en estas oraciones que vienen aquí. Iremos al campo. No solemos decir iremos a el campo, a menos que estuviésemos hablando de un sitio que se llamase el campo, que fuese una institución, un edificio, el nombre de un lugar, pero cuando hablamos en general, iremos al campo. Entonces, al es la contracción de a más el. Y del es la contracción de más el. No decimos el amigo de el carbonero es listísimo, sino el amigo del carbonero es listísimo. Estos son los artículos contractos. Siempre lo hacemos así. Bien, no creo yo que haya mayor problema con esto. Vamos ahora con los determinantes posesivos. ¿Qué significa posesivo? Poseer, tener. Cuando hablamos de la relación que hay entre dos cosas, dos animales, dos personas, una persona o un animal, etc. Por ejemplo, nuestro perro es negro. Vale, perro es un sustantivo masculino singular, entonces nuestro también es masculino singular. Recordamos lo que hemos dicho, determinantes siempre coinciden género y número con el sustantivo al que acompaña. Mis perros ladran. Perros está en plural, masculino plural, y mis lo mismo, masculino plural. Aunque mis da igual, el género para masculino o femenino es siempre mis. Bien. Cuando hablamos de los determinantes posesivos, también tenemos que explicar que pueden ir delante del sustantivo al que acompañan o pueden ir detrás con una pequeña variación. Si estuviese aquí ET, podría decir mi casa, pero si yo digo la casa, ya no digo la casa mí, sino la casa mía. Lo mismo pasa en este ejemplo, tu casa. El determinante va delante de casa, pero si pongo delante casa, el determinante puede ir detrás con una variación. Ya no digo tú, sino tuya. La casa tuya, tu casa. Mi perro, el perro mío. Es decir, que pueden ir delante o detrás. Otra llamada de atención tenemos, vamos a ver, algo muy habitual que no solemos controlar y que debemos tener en cuenta. A veces cometemos este error por desconocimiento. No se dice detrás mía ni delante mía, que hay un error, sería delante tuya, está copiado erróneamente, sino detrás de mí o delante de ti. Por ejemplo, se sentó delante mía, sería incorrecto. No podemos mezclar un adverbio, que sería delante, ya veremos lo que son los adverbios, con un determinante, porque el determinante solo va acompañando al sustantivo, no puede ir acompañando a ninguna otra palabra. Por eso la expresión correcta es detrás de mí, delante de ti, encima de mí, detrás de él, etcétera, etcétera. No podemos mezclar los adverbios con los determinantes. Por eso detrás mía y delante mía es incorrecto, sino detrás de mí, delante de ti, etcétera. Bien, si no estaríamos cometiendo un vulgarismo, estaríamos cometiendo un error gramatical, aunque digo que sin darnos cuenta lo solemos hacer, pero conviene saberlo para, evidentemente, no cometer esa equivocación. Bien, demostrativos, los determinantes demostrativos. Demostrativo significa exponer algo, decir si está lejos, cerca o más lejos, como si estuviésemos un poco volviendo a la infancia con dibujos de Barrio Sésamo, etcétera. Vamos a ver. En español tenemos tres tipos de determinantes demostrativos, los que indican una cercanía, una distancia media y una lejanía. No así en inglés, que saben que solo hay dos, los cercanos y los de otra distancia, como this y that, ¿vale? Eso también lo iremos viendo en inglés. Cuando utilizamos cercanía, utilizamos este o esta. Cuando hablamos de una distancia media, utilizamos ese o esa.
y cuando hablamos de que algo es lejano, pues aquel o aquella. Volvemos a insistir, no podemos confundir los determinantes con los pronombres. No es lo mismo decir, por ejemplo, aquella casa es bonita que aquella es bonita. En el primer ejemplo, que es este que aparece aquí, aquella, como está señalado en rojo, es un determinante porque acompaña a casa. Pero si yo digo aquella es bonita, no sabemos en principio, a menos que estemos en la conversación, a qué nos estamos refiriendo, pero aquella solo pues sería un pronombre porque estaría sustituyendo a una casa, a una persona o a otra cosa. Bien, entonces cercanía, distancia media, lejanía. Bien, seguimos con los determinantes y ahora la clasificación que vamos a comentar son los determinantes numerales, que a su vez pueden clasificarse, pueden dividirse en varios tipos según su significado. Por ejemplo, cardinales, los que indican cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. hasta el infinito. Ordinales indican orden, de ahí viene la palabra primero, segundo, tercero, cuarto, vigésimo primero, vigésimo segundo, etcétera, etcétera. Fraccionarios vienen de fracción, una parte de, medio, cuarto, doceavo, quinceavo, etcétera, como si estuviésemos en matemáticas hablando de fracciones. Multiplicativos son los que me indican el producto, doble, triple, cuádruple, etcétera. Bien. Tenemos también los determinantes indefinidos. ¿Qué significa indefinido? Que no definen, que no me indican una cantidad exacta, sino de forma imprecisa. También pueden ser la palabra un, que ya hemos visto que puede ser un artículo indefinido, pero también puede ser un determinante indefinido a secas, porque no me indica un número, cuando hablamos de número, un, algún, ningún, demasiado, poco, bastante, vario, etcétera. Entonces, también algunos de ellos varían en género y número dependiendo del sustantivo al que acompañan. Sin embargo, varias solo varían en género y bastantes solo varían en número. Vamos a hacer un ejemplo de una oración con la palabra bastantes, para que volvamos a incidir en la diferencia entre determinantes y pronombres. Una oración como por ejemplo, me dio bastantes recuerdos para ti. Ahí bastantes acompaña recuerdos, entonces está acompañando a un sustantivo, bastantes ahí sería un determinante indefinido, porque recuerdos es masculino plural y bastantes también. Pero si yo dijese, me dio bastantes para ti, ¿estaríamos hablando de lo mismo? No. Si yo digo, me dio bastantes para ti, bastantes ahí ya no sería determinante, sino sería pronombre. ¿Por qué? Porque no va acompañando a un sustantivo, va solo. Va sustituyendo a un sustantivo, a otra palabra. Puede ser bastantes recuerdos, bastantes regalos, bastantes besos, etc. Bien, eso tiene que quedarnos muy claro. Por último, vamos a hablar de los determinantes interrogativos y exclamativos, en las preguntas o en las exclamaciones. ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cuál? ¿Cuáles? Etcétera. Por ejemplo, la oración ¿qué camisa te pondrás mañana? Recordamos que los signos de interrogación existen, igual que los de admiración, hay que ponerlos. Estamos muy influidos por el inglés, que solo tenemos el último en cada caso, pero en castellano utilizamos el que abre y el que cierra, el que abre y el que cierra, tanto en la exclamación como en la interrogación. ¿Qué camisa? Camisa es singular y que es invariable, pero acompaña a camisa. O cuánto. Cuánto sí es variable, es decir, admite género y número, porque yo puedo decir cuánto dinero o cuántas veces me has llamado. Entonces ahí cuántas sí acompañaría a veces,
veces es femenino plural y cuántas igual. Por eso decimos que algunos de los determinantes interrogativos y exclamativos son invariables. Por ejemplo, ¿cuál? Y ¿cuáles? ¿Cuáles sería el plural? Recordamos, muy importante también aquí, que todos los determinantes interrogativos y exclamativos llevan tilde. ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cuál? ¿Cuáles? Etcétera. Todos llevan tilde y tenemos que colocarla bien. Vamos entonces a pasar al siguiente punto, que es el verbo. Vamos a hablar de los verbos y sus características y nos vamos a apoyar ahora, cuando empecemos a ver los tiempos verbales, en la conjugación de un verbo, es decir, los diferentes tiempos que hay dentro de un verbo que cojamos de modelo. Bueno, no vamos a leer el texto que tenemos aquí delante. Si quieren pueden pausar la grabación y leerlo detenidamente, porque a partir de aquí vamos a explicar algunas características del verbo. Bien, primero, la primera pregunta, ¿qué es un verbo? Bueno, pues el verbo es la palabra que nos indica siempre una acción que realiza alguna persona o algún animal, porque las cosas no pueden realizar acciones, salvo que estemos hablando de las oraciones impersonales, que llevan verbo pero en principio no las realiza nadie, como por ejemplo llover, nevar, hacer frío, hacer calor, etc. Pero bueno, no nos vamos a detener ahora en eso. ¿Qué es un verbo? Es la palabra más importante del sintagma verbal, es decir, del predicado, porque nos dice qué acción se está realizando, es decir, expresa una acción, un proceso o un estado, como pueden ser los verbos ser o estar. Nos indican cómo está una persona, un animal o una cosa, un objeto. Bien, un proceso, porque un verbo también me puede indicar que algo se está realizando. Por ejemplo, yo estoy hablando. Eso es un verbo de proceso, porque estoy haciendo esa acción. O por ejemplo, un verbo de acción como cualquiera de movimiento, por ejemplo, voy a casa. Pues voy es un verbo conjugado que me expresa una acción. Entonces, siempre el verbo es el núcleo, es decir, la palabra más importante del sintagma verbal. Ya cuando aprendamos a analizar oraciones, estaremos hablando ya con palabras de este tipo: sintagma verbal, núcleo, etc. Bien, y dentro de ese sintagma verbal tenemos todos los complementos que ya veremos, que ya aprenderemos en otra unidad, como por ejemplo el complemento directo, el complemento indirecto, complemento circunstancial, etc. Siempre dentro del predicado, de lo que conocemos como predicado. Si nos fijamos en el texto, todas las palabras que están en negrita son verbos y nos expresan esto que acabo de comentar. Bien, y todos los verbos suelen tener su sujeto, es decir, la persona o animal que realiza esa acción. Por ejemplo, si me fijo en la primera oración de este texto, y se dirigía hacia el ventanal. Bien, y le pregunto al verbo, ¿quién se dirigía hacia el ventanal? Vale, no aparece la oración, está omitido, se suele decir, pero tiene que ser una persona. Si estamos hablando de personas, tiene que ser él o ella. Entonces, si hubiésemos puesto aquí y Antonio se dirigía hacia el ventanal, pues Antonio sería el sujeto de esta oración, porque es el que realiza la acción, o Eva, por ejemplo, que realiza la acción de dirigirse. Bien, ya hablaremos ahora a continuación de tiempos verbales y más características de los verbos. Bueno, primero, antes de avanzar con los tiempos verbales, ¿qué tenemos que saber de los verbos? Tenemos que saber que todos los verbos pertenecen siempre a lo que se llama conjugación, que sería como la familia.
la familia del verbo. ¿Cuál es la familia del verbo voy? Pues siempre su familia tiene que acabar o en ar, o en er, o en ir. Entonces, voy, ¿de qué verbo viene? Viene del verbo ir. Entonces, pertenece a la familia que acaba en ir. Solemos hablar de primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. Primera conjugación son los verbos cuya familia termina en ar. Segunda conjugación son los verbos cuya familia termina en er. Y tercera conjugación son los verbos cuya familia termina en ir. Entonces, otro verbo, por ejemplo, yo conduzco. ¿A qué familia pertenece el verbo yo conduzco? Pues a conducir, porque no podemos decir conducir ni conduzar. Terminaría su conjugación en ir, que es lo mismo que el infinitivo. Ya hablaremos ahora dentro de un ratito de eso. El verbo escribo. Yo escribo. ¿A qué conjugación pertenece? Escribar, escribir, escribir. Ah, vale, bien, escribir. Entonces pertenece a los verbos cuya conjugación, cuya familia termina en ir. Tercera conjugación. Ya sabemos, primera ar, segunda er, tercera ir. Bien, cualquier verbo que conjuguemos, es decir, que le pongamos delante yo, tú, él, nosotros, vosotros, etcétera, siempre me va a expresar tiempo, persona, número y modo. ¿Qué quiere decir todo eso? Muy fácil. Tiempo, solemos hablar de 3 tiempos verbales, presente, pasado y futuro, aunque haya ramificaciones dentro de cada tiempo, que ya veremos. Persona, porque hablamos de primera, segunda, tercera persona, del singular o del plural, es decir, yo, tú, él, ella, ello, es primera, segunda, tercera persona en singular, nosotros, vosotros, ellos, ellas, vosotros, vosotras, son la primera, segunda, tercera persona del plural respectivamente. Bien, expresa tiempo, persona, número. Expresa número, es decir, singular o plural. Si es de las personas en singular o de las personas en plural. No es lo mismo yo río que ellos ríen. Y modo, modo. Después hablaremos de eso. Modo, ¿qué quiere decir? Que dependiendo de cómo esté conjugado el verbo, expresamos algo que sucede en la realidad o algo hipotético, es decir, en nuestra imaginación, o una orden. Hablaremos del modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a volver al ejemplo de voy a casa. Voy es un verbo. ¿A qué conjugación pertenece? A la tercera, verbo ir, directamente. Como termina en ir su familia, pues voy es de la tercera conjugación, ir. ¿Qué tiempo es voy? Pues presente, ya lo veremos después, porque se realiza en el momento. ¿Qué persona? Primera del singular, porque es yo voy, primera del singular. Número, singular, ya lo acabamos de decir. Y modo, voy a casa, pues voy a casa, como es algo que yo estoy realizando, que está en la realidad, pues modo indicativo. Bien, entonces cada vez que nos digan que conjuguemos un verbo y digamos y expresemos tiempo, persona, número y modo, pues lo tendremos que hacer de esa manera. Bien, vámonos ahora con los tiempos verbales. Existen, como digo, 3 tiempos fundamentales y a partir de ahí haremos ramificaciones: el presente, el pasado y el futuro. El presente lo conocemos. Cualquier verbo, por ejemplo, andar, yo ando, tú andas, él anda, nosotros andamos, etc. Estar, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, etc. Bien, el presente es el más sencillo, el que más se utiliza para hablar de acciones que hacemos en el momento, que estamos haciendo. Bien, el pasado ya tiene más ramificaciones, más variables, pero de una forma sencilla vamos a entenderlo. Pretérito imperfecto. Siempre que hablamos de pasado tenemos que hablar de pretérito. Todos se llaman pretérito. Hay unos cuantos, dependiendo de lo que queramos decir. Pretérito imperfecto. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. ¿Qué significa imperfecto? Imperfecto es que no ha acabado. Si no, sería perfecto. Todo lo que no ha acabado, pues termina en aba. Por ejemplo,
acababa, acababa. Yo acababa, tú acababas, él acababa, o cualquier otro verbo que acabe en aba, por ejemplo. En aba o ia, ¿no? El verbo saber. No podemos decir sababa, pero sería ia, sabía. ¿Cómo sabemos que es el imperfecto? Porque es algo que no ha acabado. Por eso es imperfecto, no ha acabado. Yo sabía, a lo mejor ya sé, pero he dicho sabía. O yo comía. No sabemos si he terminado de comer o no. Es imperfecto. Yo comía. Distinto es que haya acabado, que diría otra cosa. Entonces, todo lo que no ha acabado termina en aba o en ia. Por ejemplo, escribía. Yo escribía una carta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no sabemos si he terminado o no. Entonces, todo lo que es imperfecto es inacabado. Ese es el pretérito imperfecto. Bien. Ahora, pretérito perfecto, simple. Perfecto siempre significa algo acabado. Entonces, si hemos dicho que lo imperfecto, lo inacabado era ia o aba, pues lo perfecto, lo acabado será otra cosa. Por ejemplo, si yo cojo escribí, a ver, ¿cómo será algo perfecto, algo acabado? Pues yo escribí, yo canté, yo supe, yo fui. Todos esos son verbos acabados. La acción se ha realizado y ya se ha acabado. No la estaba haciendo. Entonces, ¿cómo es el pretérito perfecto simple del verbo andar? Cuidado, no se dice andé, sino anduve. Es algo que he acabado. Pero si yo digo andaba, sería imperfecto porque no lo he acabado. Bien, del verbo hacer. ¿Es lo mismo hacía que hice? No, hacía, como acaba en ia, es imperfecto, no está acabado. Pero si yo digo hice, entonces es pretérito perfecto simple. Bien, seguimos con los pretéritos. A ver, pretérito perfecto compuesto. Es lo mismo que el anterior, pretérito perfecto, pero compuesto. ¿Qué quiere decir compuesto? Compuesto siempre es que lleva dos palabras. Mínimo, dos palabras. Simple, una sola palabra. Compuesto, dos palabras. Entonces, si es pretérito perfecto, imaginad que cogemos el verbo hacer. El pretérito perfecto simple sería hice. Compuesto tiene que haber dos palabras. Entonces, siempre para los compuestos utilizamos el verbo haber y conjugo el verbo haber según el pretérito perfecto. Entonces, el pretérito perfecto del verbo haber es yo he. Como es compuesto, le falta la otra palabra siempre es del verbo que estamos conjugando, en este caso el verbo hacer, yo hice. Pero hemos dicho que yo hice es pretérito perfecto simple, entonces es yo he. Hice no puede ser, yo he hecho. Entonces la segunda palabra siempre es el verbo que estamos conjugando en su participio. Participio es, ya lo veremos, una forma no personal, es decir, todos los verbos que acaban en ado, ido o en otra forma irregular. Entonces, siempre el pretérito perfecto es verbo haber, yo he, tú has, el ha y ahora el verbo que estamos conjugando en ado, ido. Por ejemplo, ¿cuál es el pretérito perfecto simple del verbo escribir? Pues yo escribí, tú escribiste, él escribió. No se dice escribiste, si os acordáis de del primer vídeo donde estuvimos viendo los vulgarismos. No es escribiste, sino escribiste, sin ese. Tú escribiste. Entonces, el pretérito perfecto compuesto es tú has, porque estoy conjugando el verbo haber, tú has escrito. Estoy conjugando el verbo escribir, pues la segunda palabra es el participio. Bien. Pretérito pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto significa más que algo acabado, más que algo acabado. ¿Cómo se conjuga eso? Siempre se dice yo había hecho, o yo había el verbo que sea. Tú habías, él había, nosotros habíamos, vosotros habíais, etc. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el pretérito pluscuamperfecto del verbo pintar? Pues yo había pintado. Tú habías pintado, él había pintado. Bien, el pretérito anterior, que es muy raro, muy poco usual, siempre es yo hube, tú hubistes, él hubo. Es decir, si estamos conjugando el verbo jugar, pues sería yo hube jugado, tú hubiste jugado, él hubo jugado, etcétera, etcétera. Este es muy raro. Es decir, no que no se use, pero
o sea, no que no exista, pero que es bastante poco frecuente. Bien, ahora lo vamos a ver todo esto un poquito mejor con un verbo, un modelo de verbo conjugado. Vámonos al futuro. También en el futuro existen varias ramificaciones. Tenemos el futuro simple, el futuro normal, que sería del verbo ir. Yo iré, tú irás, él irá, etc. Futuro perfecto, como hemos dicho antes, perfecto es algo acabado. Entonces siempre aquí tenemos, porque sería el futuro perfecto compuesto, tenemos que usar el verbo haber conjugado en futuro. Yo habré ido, tú habrás ido, dependiendo del verbo que estemos conjugando. Si estamos conjugando el verbo escribir, por ejemplo, el futuro perfecto sería tú habrás escrito, él habrá escrito, yo habré escrito, etcétera. Siempre verbo haber en futuro y el verbo siguiente, el verbo que estamos conjugando en participio, ha oído. Condicional. A ver, de algo de esto hemos hablado cuando hemos estado explicando algunos verbos modales en inglés. Condicional. ¿Os acordáis de would? Condicional. Siempre son verbos que acaban en haría, haría. Yo haría, tú harías, él haría, yo escribiría, yo iría, me encantaría, haría. Todo lo que acaba en haría, son verbos en condicional, porque estoy hablando de una condición. Haría esto si pasa lo otro, etcétera. De condicional siempre, por ejemplo, el verbo comprar. Condicional compraría. Condicional perfecto sería algo ya que ha acabado. En este caso, como es perfecto compuesto, condicional perfecto compuesto, tengo que utilizar también el verbo haber. Habría, en este caso lo conjugo en condicional y después pongo el siguiente verbo en participio. Yo habría comprado, tú habrías comprado, él habría comprado. O por ejemplo el verbo conducir. Yo habría conducido, él habría conducido, nosotros habríamos conducido, etcétera. Vamos a coger, por ejemplo, un verbo conjugado para indicar lo que hemos hecho antes: tiempo, persona, número y modo. Por ejemplo, si yo digo hemos acabado. Hemos acabado, necesariamente, como tiene dos palabras, es un tiempo compuesto. Entonces, ¿qué estamos? ¿En el presente, en el pasado, en el futuro? Hemos acabado, pues estamos en el pasado. ¿Qué tiempos compuestos hay en el pasado? Pues tenemos varios. Tenemos el pretérito perfecto compuesto, pues con perfecto el anterior. Como es hemos acabado, sabemos que es perfecto. Entonces es el pretérito perfecto compuesto, diríamos. Pretérito perfecto compuesto. Persona sería nosotros, es decir, primera persona del singular, número plural. Y modo indicativo, porque hemos acabado, estamos hablando de algo real, algo que ocurre. No estamos haciendo nada de lucubraciones ni en nuestra imaginación ni dando ninguna orden. Vale, vamos a ver todo esto, las conjugaciones de los tiempos verbales, directamente con un ejemplo, un modelo que tenemos aquí, con el verbo contar. El verbo contar sería ¿de qué conjugación? Como pertenece a la familia AR, pues sería primera conjugación. Tenemos aquí el presente en esta primera tabla. Estamos en el indicativo. Ya veremos luego los modos. Indicativo. Presente. Yo cuento, tú cuentas, él cuenta, nosotros contamos, etcétera, etcétera. Pretérito imperfecto. Ya nos vamos al pasado. Todos estos, menos el futuro y el condicional, el imperfecto y pretérito, son del indicativo. Lo que pasa es que aquí distinguimos entre los tiempos simples y los tiempos compuestos. Compuestos, como se ve, siempre son dos palabras. El verbo haber conjugado más el participio del verbo que estemos conjugando. Imperfecto, algo que no ha acabado. Pues haba o ia. Entonces, como tenemos el verbo contar, contaba, contabas, contaba, contábamos, etc. Pretérito perfecto, le falta aquí, perfecto simple, algo acabado, pues del verbo contar, conté, contaste, contó, contamos, etc. Bien, dentro del indicativo, es decir, hablamos de todo lo que pasa normalmente. Tenemos el futuro, futuro simple, contaré, contarás, contará, etc. Condicional, todo lo que acaba en haría o haría.
como si estuviésemos pensando en una condición. Yo contaría si pasa esto. Entonces, yo contaría, tú contarías, él contaría, contaríamos, etcétera. Bien, nos vamos a los tiempos compuestos dentro del indicativo. En el presente no hay. Tenemos siempre en pasado y en futuro. Pretérito perfecto compuesto. Pues igual que el pretérito perfecto simple, pero con el verbo haber. Yo he contado, tú has contado, él ha contado, nosotros hemos contado, habéis contado, etcétera. Pluscuamperfecto, más que perfecto, siempre con había contado, habías contado, había contado, habíamos contado, habíais contado, etcétera. Vamos al futuro. En el futuro, salvo el futuro simple, los demás son compuestos. Futuro perfecto compuesto. Habré. Siempre conjugamos el verbo haber. Y lo otro, siguiente, el verbo que estamos conjugando, ha oído. Yo habré contado, tú habrás contado, él habrá contado, etc. Condicional. Habría. Yo habría contado, tú habrías contado, él habría contado, etc. Aunque no hemos hablado ahora de los modos, vamos al subjuntivo. ¿Qué es el subjuntivo? Es el modo en el que utilizamos el verbo para hablar de algo hipotético, algo imaginario, algo que no pasa a la realidad. Por ejemplo, me gustaría que él cuente un cuento. Entonces, cuente es subjuntivo, porque yo he dicho me gustaría que él cuente. No está pasando ahora, es algo imaginario, hipotético. O, por ejemplo, el pretérito imperfecto. Si él contara o contase un cuento, si yo contara o contase un cuento, en la primera y la tercera persona son iguales, o sea, estamos hablando de algo imaginario, no estamos hablando de algo real. Y el futuro lo mismo. Si tú contares o contáremos un cuento, es bastante poco frecuente. También en el subjuntivo tenemos los tiempos compuestos, como el pretérito perfecto, pluscuamperfecto. Por ejemplo, yo haya contado, tú hayas contado, él haya contado. Todo es imaginario, es hipotético, hubiese contado. Todo forma parte del subjuntivo. Y el último, dentro del indicativo, bueno, aparece aquí uno que nos hemos saltado, el pretérito anterior, el indicativo, siempre hubiste, etc. Es el menos frecuente. El imperativo es muy fácil. El imperativo siempre viene marcado porque utilizamos el verbo para dar una orden. Nunca existe en primera persona. En segunda, tú o usted. Y en primera, segunda, tercera, el plural. Contad un cuento. Es una orden. O cuenta un cuento. También es una orden. O cuente un cuento. O no cuente. En negativa. Bien. Hemos cogido como modelo el verbo contar para visualizar cómo se haría la conjugación en los distintos modos y en los distintos tiempos verbales de este verbo. Vamos a continuar con nuestra explicación desde donde lo hemos dejado. Hemos explicado ya los tiempos verbales. Vamos a pasar dentro del verbo a explicar los modos que ya hemos indicado de alguna forma antes, pero vamos a repasarlo. El modo indicativo es el que más utilizamos porque hablamos de una acción real y objetiva. Objetiva significa que es tal y como sucede, como lo es en la realidad. Yo juego, él juega, yo hablo, tú hablas, nosotros comemos, hemos tardado, hemos escrito, habéis preguntado, etcétera, etcétera. Son acciones que suceden en la realidad. El modo subjuntivo es cuando utilizamos los verbos de forma subjetiva, es decir, expresando un deseo, expresando una duda, de forma hipotética, de forma imaginaria. Por ejemplo, me gustaría que me des una carta. Estamos hablando de algo que no está sucediendo, sino es algo imaginario. O por ejemplo, si hoy hiciese mal tiempo, no saldría a la calle.
hiciese ahí es también un verbo conjugado en modo subjuntivo, porque lo estoy utilizando para algo imaginario. Si hoy hiciese mal tiempo, por ejemplo. No estoy hablando de algo real. Y el último modo es el modo imperativo, cuando yo doy una orden. Siéntate, escúchame, cuéntame, o cuenta, o ordena, escribe, habla, etc. Lo podemos utilizar también con usted, hable, o perdone, disculpe, etc. Tenemos aquí 3 oraciones de ejemplo. María ha comprado el libro esta mañana. Ha comprado sería un verbo conjugado en el modo indicativo. Ojalá María compre el libro esta mañana. Compre es un verbo conjugado en el modo subjuntivo. Y compra el libro esta mañana. Compra aquí es un verbo conjugado en el modo imperativo, puesto que es una orden. Si preguntase, por ejemplo, ¿qué nos indica el verbo ha comprado? Y, ¿qué persona, modo, número y tiempo tiene? Pues ha comprado es como ya sabemos, pretérito perfecto compuesto del verbo comprar, primera conjugación, sería tercera persona del singular del modo indicativo. He indicado persona, número, modo y tiempo verbal. Bien, vamos a continuar con los verbos irregulares. Vamos a explicarlo de una forma muy sencilla. ¿Qué son los verbos irregulares? Son los verbos que tienen una conjugación diferente a verbos que tomamos como modelo. Por ejemplo, ¿cuáles son los verbos que tomamos como modelo? Los que siempre hemos aprendido para conjugar. El verbo amar, el verbo temer y el verbo partir. ¿Cuáles serían los verbos irregulares? Pues si cogemos esos 3 verbos modelo, amar, temer y partir, los verbos irregulares son todos aquellos que no se conjugan como amar, temer y partir. Por ejemplo, solemos coger el pretérito perfecto simple de cualquier verbo para verificar si es irregular o no con respecto al modelo. Por ejemplo, el verbo andar. ¿Cuál es el pretérito perfecto simple del verbo andar? No se dice andé, sino anduve. Entonces ya es diferente al pretérito perfecto simple del verbo amar. Por ejemplo, el verbo saber, ¿es irregular o no? Pues sí, porque el pretérito perfecto simple es yo supe y no yo sabí. Entonces ya es diferente a cómo se conjuga el pretérito perfecto simple del modelo. Amar, temer y partir. Conducir, el mismo ejemplo. No se dice yo conducí, sino yo conduje. Entonces ya se conjuga el pasado, el pretérito perfecto simple, de forma diferente a el verbo partir. Amar, temer y partir. Los cogemos como modelos. Así, de esa manera, podríamos averiguar cuáles son los verbos irregulares que existen en castellano. Por ejemplo, andar, saber, conducir, ser, estar, caber, puesto que en caber no decimos yo cabí, sino yo cupe. También en cuanto a los participios es otra manera de averiguar si el verbo es irregular o no, como suele pasarle a los niños pequeños que se equivocan en los participios, es decir, los verbos que terminan en ado o ido, porque en vez de romper dicen rompido, en vez de poner dicen ponido, en vez de decir dicen decido, o en vez de hacer dicen hacido. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a conjugar los verbos siempre desde el mismo modelo, por eso no conocen las irregularidades hasta que van aprendiendo. Seguimos y vamos a hablar ahora de las formas no personales del verbo. ¿Por qué se llaman no personales? Porque no le podemos poner delante ninguna persona, ni yo, ni tú, ni él, ni ella, ni nosotros, etc. Son todos los verbos terminados en ar, ir. Por ejemplo, jugar. El verbo jugar es una forma no personal. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir yo jugar, tú jugar, él jugar, a menos que seamos indios. Los indios hablan así porque no conjugaban bien los verbos. Todos los verbos ar, ir pertenecen al infinitivo y puede haber simples o compuestos. Lo vamos a ver en esta tabla de aquí abajo.
Otra forma no personal del verbo es el gerundio. Gerundio, como la palabra indica, siempre termina en endo o ando, lleva nd. Endo o ando, por ejemplo, andando, corriendo, dibujando, son formas no personales del verbo, porque no puedo ponerle una persona, yo corriendo, tú corriendo, él corriendo. Tampoco es... también pasa lo mismo con el participio, todo que acabe en ado o ido, o un participio irregular que acabe en otra cosa. Guardado, cansado, preocupado, ido, venido, etcétera. Todos son formas no personales del verbo. Son tres: infinitivo, gerundio y participio. Ya sabemos cómo acaba. Dentro del infinitivo tenemos infinitivo simple y infinitivo compuesto. Ya sabemos que simple es una palabra, compuesto dos palabras. Compuesto siempre lleva el verbo haber más lo que sea. Por ejemplo, ¿cuál es el participio simple del verbo andar? Pues sería andado. Y el compuesto sería habiendo andado. Lo tenemos aquí con los verbos modelo: amar, temer y partir. Amar, temer y partir. ¿Cuál es el infinitivo compuesto del verbo temer? Pues el infinitivo compuesto siempre lleva el verbo haber, y como estamos conjugando temer, pues haber temido. Del gerundio no tenemos compuesto, solo simple. Pero casi siempre solemos utilizar el infinitivo simple, el participio simple. En rara ocasión, cuando utilizamos un lenguaje más formal, un nivel más formal de la lengua, solemos utilizar las formas no personales compuestas. Bien, con esta explicación hemos terminado esta grabación correspondiente a la parte más gramatical del tema, de este tema, de la unidad 1, los determinantes y el verbo. Ánimo con esta tarea, sigan estudiando y sigan preguntando sus dudas a través del foro, sigan practicando con los ejercicios que vamos proponiendo en las tutorías.